Bienvenidos sean a esta segunda sesión de calidad de datos geoespaciales. Les damos la más cordial bienvenida. También le damos la bienvenida al doctor Ariza, al doctor Vieira. Bienvenidos. Les platico un poquito cómo va a ser la dinámica de la sesión, al igual que todas las demás. Cada uno de los ponentes tiene 20 minutos para hacer su exposición. Por ahí nos van a estar apoyando con algunas tarjetitas para que si tienen preguntas las vayan formulando. Y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Para iniciar, voy a permitir leer la semblanza curricular de nuestros dos participantes. El doctor Francisco Javier Ariza López, ingeniero agrónomo, obtuvo su doctorado en Ingeniería en Agronomía en la Escuela Politécnica Superior de la UJA. Algunos puestos que ha desempeñado: 1990-1991 en Cartografía y SIG del IPADE, en el Servicio Centralizado de Información del Territorio en 1992 de la Universidad de Córdoba, en Ingeniería de Proyectos en 1993, Minas de Almadén y Arrayanes, en el Departamento de Física Aplicada, profesor asociado en 1994 en la Universidad de Córdoba, en el Departamento de Ingeniería Cartográfica del 95 al 2009 en la Universidad de Jaén. Algunos cargos académicos que ha desempeñado: coordinador del programa de doctorado del Departamento de Ingeniería Cartográfica del 95 al 98, director del Departamento de Ingeniería Cartográfica en 2001, subdirector de la titulación de Ingenieros de Geodesia y Cartografía de 1999 a 2004, director experto en evaluación de la calidad de la información geográfica del 2009 al 2011, director máster de evaluación y gestión de la calidad de la información geográfica del 2011 hasta la actualidad. Algunos otros cargos desempeñados: fue miembro de la Comisión de Investigación de la UJA, fue responsable de la autoevaluación de la calidad de la titulación de Ingeniería en Geodesia y Cartografía de la Escuela Politécnica Superior de UJA, fue comisario organizador del Premio Nacional Francisco Coelho, primera y segunda edición, es miembro del Comité 148 de la Asociación Española de Normalización, AENOR, de 1997 hasta la actualidad. Es miembro técnico de la Comisión de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía del 2011 a la actualidad. En cuanto a publicaciones, ponencias y conferencias, ha publicado 11 libros, 35 artículos, ha participado en más de 80 ponencias en congresos y más de 20 conferencias impartidas. Sus áreas de investigación: la información geográfica, procesos y calidad, aplicaciones de los sistemas de información geográfica. Ha impartido 40 cursos, ha dirigido 17 cursos, ha participado en su capacidad formadora en proyectos de fin de carrera: 50 proyectos dirigidos, 10 tesis dirigidas, 3 tesis en ejecución, 19 becas dirigidas, 11 investigadores recibidos. En fin, es parte de su currículum. Voy a leer algunos de los títulos de los libros que ha escrito el doctor: Fundamentos de evaluación de la calidad de la información geográfica, Normalización en información geográfica, de la familia ISO 19100, Control posicional en cartografía, Casos prácticos de calidad en producción cartográfica, Calidad en producción cartográfica, GeoTIFF, un estándar para el intercambio de información geográfica, raster. Doctor, bienvenido. La semblanza curricular del doctor Vieira: José Antonio Vieira Medrano. Bienvenido, doctor. Es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid en el año de 1999, con mención sobresaliente cum laude. Estudió un curso de especialización en Trabajo, Empleo y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2000.
algunos de los cargos que ha ocupado en los últimos años: como investigador asociado C de tiempo completo del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM, del 2000 al 2005. Actualmente es secretario académico e investigador titular de tiempo completo en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental en la UNAM. Es autor de cerca de 40 publicaciones nacionales e internacionales, entre artículos, libros y capítulos de libro. Ha participado en más de 60 eventos académicos de carácter geográfico, tanto nacionales como internacionales. Bienvenidos sean. Le cedo la palabra, doctor. Nada, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, deseo agradecer a la organización de la Conferencia Internacional de Geografía y Medio Ambiente y especialmente al INEGI la amable invitación que me ha realizado. Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí con ustedes y coincidir pues, con grandes gurús en el campo de la información geográfica y de la geomática. Además, personalmente, el presentar el día de hoy esta presentación pues ha supuesto un motivo de reflexión y de mejora personal que también agradezco. Bueno, para aquellos que quieran contactar conmigo podrán encontrar en la copia que les pasen de la presentación mi dirección y mi correo. El objetivo de la presentación que les voy a realizar es presentar unas perspectivas de futuro de lo que yo entiendo en el campo de la calidad de la información geográfica. Es una perspectiva de futuro muy personal, muy condicionada por lo que es mi hacer docente, investigador y profesional. Para llegar a estas perspectivas de futuro, pues indudablemente he partido de algún sitio. Y son pues, lo que yo considero unos rasgos actuales y tendencias en la geomática y en la información geográfica. Para acercarnos a esta idea que yo tengo, simplemente a modo de reflexión, les traigo aquí lo que yo considero que es la evolución en los últimos 25 o 30 años. Hemos pasado del mapa. Por medio está la cartografía automatizada, los sistemas de información geográfica y digamos que estamos en el marco, en la fecha de las infraestructuras de datos espaciales. Ha habido grandes cambios, pero digamos que hay una idea básica que todavía sigue siendo común a estos casos. El mapa era un modelo, es un modelo cartográfico donde lo que tenemos es representación y almacenamiento. La entrada de datos era dificultosa, analógica, etcétera. Y al final había una persona que interpretaba ese mapa y lo explotaba y, como ahí aparece en la diapositiva, hay un flujo hacia la realidad. Las personas tomábamos las decisiones e interactuábamos con esa realidad, las personas. En el campo ya de la fecha de hoy, en las infraestructuras de datos espaciales, esto sigue siendo bastante similar. Al final ha aparecido la nube, tenemos inteligencia espacial en los sistemas de información geográfica, en esos geoservicios que tenemos por detrás, la entrada de datos está facilitada, pero las personas somos los que seguimos interactuando con la realidad. El presente y el futuro yo creo que es el que aquí les presento, el que yo denomino geomática 3.0, por llamarla de alguna manera, y alinearla pues, con la web 3.0. ¿Qué aparece aquí de nuevo con respecto a la anterior? Pues lo que aparece de nuevo es un apartado que ahí pone sistemas de sensores. Es decir, nosotros ya tenemos modelos de información de la realidad, información digital. Podemos incluir modelos de conocimiento, modelos expertos muy interesantes en el ámbito de los riesgos, de las inundaciones, del clima, etcétera. Pero es que además podemos enganchar. Ya hemos enganchado los sensores para alimentar de manera automatizada nuestros sistemas de información. Ahora podemos enganchar los actuadores para que realmente con la información digital y con esos modelos, sin la intervención de las personas, podamos actuar en la realidad. Esa es la flecha verde que aparece por ahí abajo. Yo creo que esa es la idea importante hacia dónde va la cartografía o la geomática apoyando al resto de la sociedad. Es decir, estamos hablando de web semántica, de datos abiertos, de Big Data, de datos vinculados, de Internet de las cosas, realidad aumentada, ciudades inteligentes, agricultura de precisión, ciencia ciudadana. De todo eso es lo que va a condicionar el futuro inmediato y, por lo tanto, también en los aspectos de calidad. A modo de resumen, rasgos: captura de datos cada vez más masiva y barata,
desarrollo de esas redes de sensores, incluyendo a los ciudadanos, datos 4D nativos, entendiendo 4D que aparece el tiempo y no como un simple punto temporal, sino como un flujo. Producción de datos oficiales basados en datos únicos, adopción de identificadores globales únicos, integración de la información geográfica con la web semántica, integración de la información geográfica de una manera muy activa con cualquier otro modelo de inteligencia artificial, mayor desarrollo de los servicios de procesamiento, etc. Esto, llevado al campo de la calidad, me hace ver estas perspectivas de futuro, presente e inmediato. Tenemos retos frente a los datos, datos vinculados, metacalidad, preservación, que son más metadatos. Tenemos unas necesidades muy importantes de modelos para gestionar esto. Necesitamos una calidad mucho más útil de la que tenemos hasta ahora, desde la perspectiva del productor, de la perspectiva del usuario, ojo, y desde la perspectiva de los servicios que de manera automatizada podrán usar esa información geográfica para interactuar con la realidad. La automatización en la evaluación de la calidad es importante. Pensemos simplemente, por ejemplo, en las aplicaciones que están tan de moda de la cartografía colaborativa. Evaluar automáticamente esa información sería importantísimo. Tenemos que hacer la calidad más entendible. Vamos a seguir echando mano de la normalización. Necesitamos dar transparencia a esto de alguna manera y, por supuesto, necesitamos formación en todo esto. Bien, pues un nuevo reto son los datos enlazados, los datos vinculados. Esto es el campo de la web semántica y dentro de la información geográfica ya se habla de Linked Geodata. Bien, ¿qué pasa en el campo de la web semántica? Van por delante de nosotros, ya hay incluso pues, la Semantic Web, hay una web dedicada a la calidad en la web semántica, que es la que les presento en esta transparencia. Hay algunas propuestas, los asuntos no están ni mucho menos totalmente definidos y, pues, por ejemplo, pues ellos hablan ya de calidad con respecto a distintos elementos, que muchos de ellos pues, pueden coincidir con los nuestros, pero otros no. Esta información geográfica, estos datos vinculados espaciales, pues ya se están utilizando en buscadores, navegadores facetados de información geográfica. O sea que esto es realmente ya una realidad que se está trabajando y se está investigando en ello. Bien, tenemos otro nuevo reto, que es la metacalidad. La definición de metacalidad que nos da ISO 19157 es información sobre la calidad de la información geográfica. Parece un trabalenguas. Pero si se lee con tranquilidad y uno hace una disección de la definición, se acaba enterando. Básicamente, esta norma nos propone pues, unos elementos para trabajar con esta metacalidad, la confianza, la representatividad y la homogeneidad. Esta idea no es nueva de ISO 19157, ya está en alguna prenorma europea, podemos ver algo parecido en otros campos como el meteorológico, y en el fondo estamos hablando de más datos que tienen que ir con nuestro dato, con nuestros metadatos. También tenemos que hablar de la preservación y de la curación de la información geográfica. Se habla de era oscura. Los datos digitales dependemos del formato, del software, del soporte para acceder a ellos. Si queremos acceder a datos de hace 10 o 15 años, seguro que tenemos problemas. Bueno, pues para asegurar que esa información pueda seguir dando beneficio en un futuro, de eso se dedica la preservación y la curación de la información geográfica. Esto significa la necesidad de incluir nuevos metadatos que acompañan a nuestros datos espaciales para que podamos seguir usándolos en el futuro. Y como metadatos, pues también habrá que verlos desde la perspectiva de la calidad. Bueno, aquí digo que la calidad del dato es 6D. Esto no deja de ser más que un eslogan. Hemos hablado de los datos 2D, los datos 2D y medio, los datos 3D, los datos 3D y medio, los datos 4D. ¿Cuántas dimensiones tienen los datos? Muchas. Pero lo importante es que los productores de datos tienen que pasar ya de pensar que los datos son 2D o 3D a pensar que los datos tienen muchas más dimensiones y que tenemos que trabajar con todas ellas. A mí no me gusta hablar de datos espaciales, a mí me gusta hablar de información geográfica. ¿Por qué? Porque justamente creo que hay una estructura y un conocimiento detrás que es lo que se diferencia al dato de la información. Antes hablábamos de mapa y nadie pensaba que un mapa fuera un dato. Un mapa era información. Entonces, esta perspectiva de información multidimensional tenemos que tenerla muy en cuenta. No solo la posición,
no solo los temas, no solo la compleción. Los metadatos también se pueden evaluar y se deben evaluar, por ejemplo. Bien, para gestionar todo esto, creo que hace falta introducir las ideas de ciclo. Ciclo de vida del dato, del producto y del servicio, cosas que normalmente suelen olvidarse muchos productores, de esos ciclos de vida. Muchos producen, por lo que yo tengo de experiencia, tratar con ellos por inercia. Y no se plantean que realmente están trabajando pues, con algo que ya es digital, que es una realidad que puede ser virtual y que tiene que estar sincronizada con la realidad. Y eso es un problema. Para gestionar esto, yo creo que hacen falta modelos de gestión de información geográfica. Yo no estoy hablando de ISO 9000, ni el modelo europeo de excelencia, ni mucho menos. Esto puede incluirse ahí o no. Estoy hablando de que necesitamos modelos específicos de gestión de la información geográfica. Aquí les traigo en esta transparencia un modelo modificado, está basado en el desarrollado por la ADV alemana, al que nosotros le hemos introducido alguna mejora. Este modelo de la ADV considera 6 funciones de calidad, desde la Q1 hasta la Q6. 3 de ellas están en la parte de lo que llaman nivel de la abstracción, es decir, que realmente el modelo de aplicación esté alineado con ciertos aspectos, requisitos generales, requisitos específicos, requisitos de la calidad. La Q4, digamos que sería la evaluación interna del producto. La Q5 es la evaluación externa, ya sea con el mundo real, cuando hacemos la gran carga masiva, o cuando lo que tenemos es los procesos de actualización continuos. Y luego incluye una función Q6, que es la evaluación de la calidad frente a cualquier uso. Cualquier uso se convierte en una explotación. Bien, nosotros le hemos añadido a esto el nivel de las evidencias, pensando en la gestión, y ese nivel de las evidencias nos tiene que llevar a una mejora de nuestros productos de datos espaciales y servicios de datos espaciales. Esa es la Q7, la que nos debería de ayudar a tener una calidad como productores sostenida a lo largo del tiempo. Bien, para que todo esto funcione, creo que necesitamos un modelo distinto al que tenemos. Y yo, digamos que la idea que presento aquí es que debemos de pasar de una calidad general a una calidad particular. El modelo actual es el de la izquierda, el del paraguas oscuro. Los engranajes son los datos. Es un modelo que es una visión muy descriptiva, muy estática, muy basada en un producto tradicional y es el que llevan las normas ISO 19100, la 19113, la 14, la 138, la 157 que lo sustituyen. Todo se pierde bajo el paraguas. Yo propongo una calidad atomizada. Cada dato, cada instancia, puede ser una relación en nuestra base de datos, su calidad individual. Cada dato, una calidad en un momento del tiempo, es decir, con su ciclo de vida. Esto nos permite trazabilidad y muchas mayores posibilidades. El dibujito abajo de los engranajes de colores y los paraguas. Podemos hacer ya extracciones, por calidad, en función de lo que necesitemos. Pero también podemos hacer un uso conjunto bajo un paraguas que ya no es de un único color, sino que es multicolor, donde los datos guardan su individualidad y nosotros podemos saber en el espacio qué zonas tienen más o menos calidad, en el tema, qué temas tienen más o menos calidad, en el tiempo, etc. Yo creo que este es un modelo mucho más adecuado. Tenemos que pasar de una calidad informativa, que es lo que yo veo que básicamente es ISO 19100, a una calidad operativa. Estoy hablando de un problema para los productores. De pasar de esa calidad agregada, contemplativa, muy descriptiva, que no se puede introducir en los procesos, a una calidad que sí podamos introducir. E igual que se va procesando el dato, se vaya procesando las variables, las métricas que tenemos de la calidad para obtener resultados. Algo se ha hecho. Aquí les traigo un ejemplo sacado de un proyecto europeo de EuroRoads del año 2005, desarrollado también por una universidad alemana, donde mediante unos modelos probabilísticos pues, se definen cómo son los procesos que sigue la información geográfica y al final pues, se obtienen unos valores probabilísticos. Este modelo no está alineado con ISO. No incluye todos los elementos o subelementos de la 19113. No incluye cruces e interacciones entre los elementos de la calidad, pero puede ser una base. Por otra parte, tenemos que pasar el foco del productor al usuario.
por lo menos en la expresión de la calidad. Ya de lo que hemos estado comentando, indudablemente estaba haciendo hincapié en la parte del productor. Aquí quiero hacer hincapié en la parte del usuario. Se han hecho cosas. Hemos visto el Ordnance Survey hace un momentito, como nos presentaba pues un montón de cosas, y ellos son pioneros en tratar también al usuario, al informarlo, darle valor añadido a su producto, por ejemplo, pues como son con guías de usuario fantásticas que yo les recomiendo que las busquen en Internet y las analicen. ¿Qué significa esto, pasar el foco del productor al usuario? Significa tener en cuenta las comunidades de interés, sus jergas, los casos de uso que realmente les son interesantes a estas comunidades de interés. Preparar ontologías, preparar ejemplos y preparar alguna herramienta que de manera automatizada sea capaz de presentar la calidad de una manera distinta u otra en función de a quién pueda estar interesado en usarla. Bien, otro aspecto importantísimo son el tema de los geoservicios. De esto pues habría mucho que decir. Y haciendo una revisión en ISO encontramos que hay normas dedicadas a la calidad del software. Encontramos ya, si nos metemos en el tema de geoservicios, que hay numerosas iniciativas, tantas que por lo menos a mí me generan confusión y una falta de acuerdo bastante grande. En lo que son la familia 19100, el TC211 no ha propuesto nada. Es decir, que ni siquiera se comenta la 19157 que va a salir en breve. Algo se ha avanzado. En Inspire, por ejemplo, bueno, pues, tenemos la necesidad de formalizar algo aquí, en este campo, y así se ha hecho. Se habla de 3 atributos: rendimiento, capacidad. Pero esto no es un modelo general. Esto es son 3 atributos muy específicos, rendimiento, capacidad y disponibilidad, para salir del paso de unas exigencias que plantea una directiva europea y unos reglamentos que hay que implementar. Se habla de Get Capabilities y de Get Maps, pero hay muchos servicios, hay muchos geoservicios, no están contemplados, no tenemos unas directrices generales. Esto hay que hacerlo mucho más útil. Bien, otro aspecto importante. Creo que la calidad va a poder ser evaluada de manera automatizada. Indudablemente ya hay cosas que se evalúan de manera automatizada. Pues la consistencia lógica sigue un modelo y eso pues, se introduce en unas reglas, en unos scripts y se puede evaluar de manera automatizada. Pero hay otras componentes que tradicionalmente no se evalúan, o si se evalúan hay que ir a campo y es caro y hay que hacer muestreos. Estamos hablando de la posición, estamos hablando de la compleción, etc. Bueno, pues yo creo que es posible tener ya geoservicios que hagan parte de esto. De hecho, en mi grupo de investigación, una de las líneas importantes que tenemos es la de evaluación de la componente posicional, pues ya tenemos un diseño de un geoservicio y estamos trabajando en un geoservicio que pueda evaluar, subir sus datos, contrastarlos con una fuente de referencia que es viva y evaluarse automáticamente la posición, la componente posicional. Esto también sería interesante para la cartografía colaborativa. Hay experiencia en todo lo que es el ámbito Wikipedia, etcétera, de valorar las aportaciones de los voluntarios, y ya hay bastantes estudios en la línea de la información geográfica, en el caso, por ejemplo, de OpenStreetMap. Por lo tanto, esto es posible ya hacerlo. Bien, otra cuestión importante es el tema de los riesgos de usuario y de productor. Siempre que se hace un muestreo, nos movemos en un marco estadístico de aceptarlo o de rechazarlo. Existen lo que se denominan riesgos de tipo 1 y riesgos de tipo 2. Los riesgos del usuario y los riesgos del productor desde el punto de vista de un ámbito más industrial de control de calidad. Bueno, yo creo que esto hay que hacerlo explícito. Hay que hacerlo explícito para que cada uno sepa lo que está asumiendo de riesgo. Y que esto no solamente debemos llevarlo al ámbito del control de la calidad, sino tenemos que llevarlo al ámbito de las aplicaciones de la información geográfica. Es decir, si yo utilizo un modelo de elevaciones generado pues ya sea por LIDAR o por restitución, etcétera, no deja de ser más que un suceso aleatorio. El todo en su conjunto es un suceso aleatorio. Y como suceso aleatorio, si yo tomo sobre él unas decisiones, puede haber riesgos de usuario y riesgos del productor. Esa idea deberíamos de introducirla. Y para que todo el mundo nos entendamos, yo creo que una de las cosas que más tendríamos que apretar aquí, y que desgraciadamente no se hace, es monetizar los riesgos. Saber lo que significa esto en dinero. Bien, la expresión de la calidad es otro problema. Nosotros venimos del ámbito de la cartografía, tenemos nuestra historia y esto pues, muchas veces nos impide hablar con otros técnicos.
y sobre todo también con la parte de la industria, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con las que nos tenemos que codear. Creo que en el ámbito industrial hay términos que debemos de empezar a adoptar. Uno de ellos, por ejemplo, nivel de calidad aceptable. Tenemos que hacer transferencia tecnológica de otros sectores. Bueno, de la normalización, decir que esto va a seguir siendo una necesidad, la calidad siempre se ha asociado a la normalización y que, bueno, que hay muchas iniciativas y que van a seguir existiendo esas iniciativas, por supuesto que sí. Pero tenemos que avanzar un poquito más, tenemos que dar transparencia al sistema y para eso necesitamos agentes de certificación de conformidad. Esto es una necesidad ya y es una oportunidad de negocio. Hay poca competencia, las agencias cartográficas no saben de certificación en muchos casos, los cuerpos normativos no saben de información geográfica y las empresas que hay en el sector, por lo menos a nivel de Europa, Euroveritas, Norse Veritas, APP+, AENOR, etcétera, no saben de información geográfica. Esto puede ser un nicho de empleabilidad. Para esto necesitamos formación. Nosotros tenemos en Jaén un máster, que antes se ha citado al hacer la semblanza de mi currículum, y bueno, pues yo de alguna manera tengo la obligación de seguir qué es lo que hay por ahí fuera. Hace 4 o 5 años solamente estaba el curso del ITC calidad de datos espaciales. Hace 5 días revisé un poco lo que había y ya en Holanda hay 3 universidades más ofreciendo cursos. ESRI, por supuesto que sí, también los ofrece, pero centrado en su plataforma, algunas empresas americanas. Bajo mi punto de vista, algunos de estos cursos pues son centrados en herramientas específicas de una empresa o son algunos de ellos demasiado especulativos. Nosotros pensamos, y eso es lo que hacemos desde Jaén, pues en una formación más amplia, más basada en estándares abiertos y más basada en las necesidades reales de los productores. Una oferta centrada en la evaluación de la calidad de la información geográfica y la gestión de la calidad. Las dos cosas son importantísimas. Bueno, y para finalizar, simplemente como conclusión, indicarles que la evolución de la gemática va en esta línea de la web 3.0, que ya se ha mencionado también en otras ponencias, que el futuro inmediato está lleno de retos y de oportunidades. Aquí hace falta investigar, hay sitio para todos. Creo que la calidad de la información geográfica debe ser más útil para todos y eso significa en la gestión, en la producción, significa para los usuarios de la información y de los servicios y significa también para los propios sistemas automatizados, es decir, para esos geoservicios o aplicaciones inteligentes que usan información geográfica. Es decir, si yo voy a usar un vehículo como el que nos propone Google no tripulado, ese sistema también necesita una calidad más útil. Para finalizar, como decía hace un momentito, monetizar los riesgos y formación. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, te cedemos la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho al INEGI por este acto, este evento, y a todos ustedes por estar aquí en la presentación. Bueno, a diferencia de la ponencia que me antecedió y un poco de alguna manera estableciendo una diferencia con respecto a lo que es la construcción y digamos la elaboración de datos estadísticos, datos cartográficos, mi presentación tiene que ver más con el otro lado de la moneda, que es la utilización de estos datos. O sea, cómo a través de los datos generados, a través de los datos, digamos, elaborados, podemos nosotros desde la academia, desde mi campo, utilizar estos datos y ver y evaluar un poco la utilidad de estos datos, porque de ellos depende, digamos, los diagnósticos que nosotros pudiéramos reconocer y, por lo tanto, las propuestas de política pública en el sentido de reconocer una mayor planeación y evitar una serie, digamos, de aspectos adversos en el plano que los queramos nosotros perfilar, encuadrar. En este caso en particular,
nosotros hicimos una evaluación con datos estadísticos y cartográficos generados por el INEGI que tienen que ver con dos elementos fundamentales en las problemáticas nacionales. Uno tiene que ver con la pobreza. En este caso se evalúa lo que es la precariedad habitacional en el marco de la pobreza. Y por otro lado tiene que ver con un problema que recientemente hemos padecido y seguimos padeciendo, ¿no?, que es las inundaciones. Entonces nosotros en un proyecto de investigación en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental nos dimos a la tarea de reconocer dos elementos fundamentales: la vulnerabilidad social a través del problema de precariedad habitacional y el fenómeno de inundaciones en una ciudad media. Quiero llamar su atención en el sentido de que no es un caso atípico o un caso aislado desde el punto de vista de la problemática que les quiero mencionar. Es un ejemplo de una problemática que no solamente atañe a relaciones nacionales, sino que incluso a nivel mundial tiene una repercusión muy, muy importante. Estos dos temas en el marco del contexto de la ciudad de Morelia. Bueno, un poco para entrar en tema, hemos visto a lo largo de la historia cómo ha crecido las ciudades en general y cómo han pasado de un modelo de una ciudad compacta, ¿no?, una ciudad concentrada, a un modelo de una ciudad expandida, a un modelo de ciudad fragmentada, difusa, ampliada, y por lo tanto cómo a través de este tipo de modelos de crecimiento urbanos se denotan una serie de problemáticas que no tienen que ver, y ya lo veremos más adelante, con los fenómenos naturales en sí, sino con una falta de planeación que nos lleva a tener unas ciudades caóticas, unas ciudades poco planeadas, unas ciudades que de alguna manera generan un problema a través de los mecanismos que estamos desarrollando. Dicho esto, dentro del marco del patrón de desarrollo económico y por lo tanto el patrón de desarrollo territorial que las acompaña, vemos que actualmente hay un fenómeno llamado periurbanización, que es donde justamente las ciudades en su marco exterior están creciendo de forma irracional, de forma poco planeada, indiscriminada, con una serie de problemáticas que empiezan a caracterizar los espacios orilla o los espacios de la periferia urbana desde el punto de vista del cambio, de la transformación de uso del suelo. Estas áreas periurbanas son fundamentales en el reconocimiento de la planeación de las ciudades y están caracterizadas básicamente por una serie de condiciones que en su contexto general atañen, digamos, o demeritan la calidad de vida de sus pobladores. Tiene que ver con una transición rural-urbana, tiene que ver con una desigualdad social lacerante, tiene que ver con una reconfiguración territorial, una expansión de las ciudades con respecto a los ámbitos rurales, ausencia de normatividades, asentamientos humanos sin planeación y suelos a bajo costo. Entonces, esta es una problemática que de alguna manera está vigente, está, digamos, latente en todas las ciudades de América Latina y por lo tanto en nuestro país, ¿no? ¿Cómo medimos, cómo establecemos los parámetros, las variables que tienen que ver con lo que es el primero de los aspectos a estudiar, la precariedad habitacional? La literatura nos dice básicamente que son 4 elementos los que tienen que ver con este digamos, proceso. Uno tiene que ver con la carencia de servicios básicos, el otro con la fragilidad de los materiales de construcción de viviendas, el otro con el hacinamiento y el último con la inseguridad de la tenencia de la tierra. De estos 4 podemos tener información de 3 de ellos, ¿no? Lo que es carencia de servicios básicos, fragilidad de materiales en vivienda y hacinamiento en información estadística generada por el INEGI. El de inseguridad de la tenencia de la tierra no se tiene, no tenemos esa información, sin embargo podemos complementar a través de otros elementos estadísticos el índice de precariedad habitacional, como tiene que ver con empleo, educación, salud, ¿no? Si vemos un poco la problemática a nivel mundial y a nivel de América Latina, tenemos que el fenómeno del desastre por inundaciones abarca más o menos en los problemas de desastre
un 34%, seguido por el de huracanes con un 25% y por último el de terremotos. De hecho, estas tres, fenómenos naturales son los que más repercusión tienen a nivel mundial y a nivel de América Latina, y México no es la excepción, ¿no? Vemos cómo a nivel nacional, de 1974 a la fecha, se han incrementado el número de eventos y cómo de alguna forma también lo reconocemos que es básicamente en ciudades medias y ciudades pequeñas, ya no son las problemáticas de las grandes ciudades, sino que son también ya ciudades que están creciendo bajo este esquema y este patrón que les comento, que están teniendo un peso importante, ¿no? Al 2004 se calcula que 80 millones de personas fueron afectadas por año, y las pérdidas económicas ascendieron a 250 millones de dólares, o sea, no es muy significativo este dato, ¿no? En concreto, el caso que les quiero presentar en Morelia, bueno, pues es una ciudad que de alguna manera muestra las problemáticas que les he venido comentando, en el sentido de un espacio limitado para crecer, altos niveles de marginación, inseguridad, precariedad, una ocupación de espacios o de suelos no aptos para el desarrollo urbano, como lo veremos más adelante. Y bueno, tan es así que en el dato del Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Morelia para 1983, se tenía un 70% de la superficie como área de reserva, y ya para el 2004 solamente quedaba un 10%, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros planes de desarrollo urbano? ¿Qué pasa con los instrumentos de política pública que de alguna manera nos hacen o nos dicen que debe haber una planeación en ese sentido? Estas son de alguna manera las preguntas centrales del proceso de investigación, y este es el esquema del proceso metodológico que de alguna forma nos lleva a la construcción de la investigación a través de la información estadística cartográfica que nosotros reconocemos en fuentes como las que produce el INEGI, ¿no? Por un lado, una de las intenciones de la relevancia que queríamos asomar en el proyecto era establecer tanto aspectos de la geografía física en el tema meramente de la evaluación del problema de inundación, y valoraciones desde la geografía humana en el sentido de evaluar la precariedad habitacional y cómo podemos correlacionar estos dos modelos para determinar políticas públicas que de alguna manera nos lleven a tomar resoluciones que vayan a la resolución de estos problemas que les acabo de comentar, ¿no? Este es el esquema del análisis de las zonas de inundación, el primer modelo a través del esquema metodológico. Las áreas en rojo son las áreas de mayor susceptibilidad de inundación. Vean cómo muchas de ellas están en el ámbito interno de la ciudad. Esta es la ciudad, ahora la veremos con mayor detalle, y esta zona es la parte norte que ahorita en la actualidad se está urbanizando. Tenemos que la ciudad, como muchas ciudades intermedias a nivel de América Latina y en México en particular, ha tenido un crecimiento desmedido a partir de la década de los 80 en una primera fase, y luego a partir del año 2000 con las políticas neoliberales ha tenido también otro crecimiento de expansión sumamente relevante. Podemos reconocer, por ejemplo, algo muy emblemático: la ciudad se funda en 1541 y vean ustedes cómo de 1541 hasta 1980 tiene un crecimiento mínimo la ciudad, y es a partir de esta fecha que empieza a tener un despunte considerable, ¿no? Considerando actualmente una población de más de 1 millón de habitantes, estableciendo, digamos, proyecciones para el 2030, ¿no? Si hablamos de una población flotante de la población en la región de Morelia, podemos tener actualmente esa población a la fecha, ¿no? Este es un modelo de crecimiento de la ciudad, también a partir de bases cartográficas del INEGI, y podemos ver cómo la ciudad se concentra en sus perímetros naturales a través en el interior de los ríos, el Río Grande y el Río Chiquito, hasta entrado el siglo XIX, y cómo es a partir del siglo XIX que esta
esta ciudad empieza a desbordarse a través de los ríos y es ya en el siglo XX donde tiene un crecimiento exponencial la ciudad, que de alguna manera es importante destacar que empieza a ocupar espacios no aptos para el desarrollo urbano, ¿no? Si recordamos el modelo, un poco el modelo de inundación, vemos que toda esta zona es una zona que no es apta para el desarrollo urbano, son zonas bajas y son proclives a la inundación, ¿no? Entonces, estas son las variables que utilizamos para reconocer la precariedad habitacional del INEGI para el año 2000 y 2010. Aquí cabe reconocer que no se tuvo una secuencia en las variables, por lo tanto, es importante reconocer que el modelo de precariedad habitacional para ambas fechas no puede ser, digamos, comparativo, es indicativo, digamos, un poco el proceso, pero no es comparativo en el sentido que las variables cambiaron de un año a otro. Creo que esto es algo muy relevante en el sentido de darle continuidad a la información estadística que se genera para poder establecer estudios sistemáticos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Esta es una de las cartografías que se generó a partir del modelo, la distribución porcentual de viviendas con techos de materiales precarios para el 2000, se tiene todas las variables cartografiadas y de alguna manera vean cómo es en la periferia el espacio dinámico, caótico que yo les decía en un principio, cómo es donde se concentran los mayores niveles de marginación y precariedad habitacional y es también donde se concentran los mayores niveles de vulnerabilidad en el plano de las inundaciones, ¿no? Estos son los dos modelitos que se tienen para el año 2000 y el 2005. Como podrán ver, sí hay digamos, una alta correspondencia, sin embargo, en sentido estricto no pueden ser comparativos en el sentido que las variables no fueron las mismas, ¿no? En términos generales podemos reconocer que la ciudad tiene un nivel de precariedad medio, ahí es donde se concentra la mayor cantidad de población y luego si la dividimos por diferentes anillos de crecimiento, centro, periferia inmediata y periferia exterior, vemos que el centro tiene niveles de precariedad muy bajos, la periferia inmediata está igual que la ciudad, en un nivel de precariedad medio, y es en la periferia exterior donde se tienen los niveles de precariedad alto, muy alto y medio, ¿no? Dicho esto, se hizo la correlación de ambos modelos para determinar los niveles de precariedad de la ciudad con respecto a los espacios de inundación de las áreas urbanas y en este sentido podemos distinguir que se reconocieron básicamente dos áreas de estudio que después fueron, digamos, las colonias que se evaluaron, ¿no? Esto es un modelito que estamos desarrollando retrospectivo. Para el año de 1970 tenemos una superficie de 3.500 hectáreas con una población afectada por inundaciones de 40.000. Si vemos para el año 1999 la superficie de la ciudad crece en 5.427 hectáreas y la población afectada asciende de 40.000 habitantes a 128.821, ¿no? Y para el año 2005, con la misma precipitación promedio mensual, tenemos una superficie que se duplica básicamente en el plano territorial, pasa a casi 10.000 hectáreas y una población afectada que pasa de 128.000 a 186.000 habitantes, ¿no? Entonces, esto nos dice mucho desde el punto de vista de la planeación, ya que si vemos el análisis espectral de las inundaciones a partir de 1947 y hasta la fecha, vemos que los picos de la precipitación no rebasan, digamos, una anomalía, no tienen una anomalía en los niveles de precipitación. Sin embargo, el problema sí se acrecienta. Los recuadros marcados en azul, que son para las fechas 2003, 2005, 2006, son los eventos meteorológicos en donde se tuvieron las mayores pérdidas, tanto materiales, económicas, por el fenómeno de inundaciones, ¿no?
Este es el mapita de densidad de la población y corresponde que básicamente en el espacio donde hay una mayor densidad de población se tienen los mayores niveles de afectación también. Otro hecho importante que podemos destacar es que del año 1990 al 2000 se tiene una población afectada que pasó de 128,000 a 157,000, incrementándose en 28,000 habitantes, y tan solo en 5 años, en la mitad del periodo del 2000 al 2005, esta población afectada ha sido superada, con lo cual tenemos que las colonias que se fundaron en el año de 1950 siguen padeciendo este problema, y hay muchas colonias en la periferia de la ciudad que se están digamos, sumando a la mancha urbana de Morelia y que tienen este problema desde su creación y que tienen serios, digamos, espacios que han sido sumamente dañados por esa zona, ¿no? Aquí los casos de estudio, aquí no me voy a detener, simplemente comentarles que estamos en este análisis desde el punto de vista de estimar el tipo de reacción y el tipo de adaptación que está teniendo la población a nivel ya local, ¿no? En ese sentido, para terminar ya en las conclusiones, la dinámica del crecimiento demográfico de la ciudad se encuentra representada por los escenarios de la periferia inmediata y exterior. La periferia inmediata concentra la mayor población y superficie urbana de la ciudad. Sin embargo, la periferia exterior actualmente presenta ritmos superiores a los otros dos contornos, caracterizado por su alta precariedad y sujeta a la carencia de servicios de electricidad, agua potable, drenaje e infraestructura hidráulica, así como empleo, servicios de salud, educación y seguridad. Incremento de asentamientos periféricos en riesgo. En riesgo de inundaciones sobre espacios que regularmente se encuentran fuera de la normatividad oficial y ocupados por población de bajos recursos económicos en búsqueda de vivienda. Los registros de precipitación mantienen cierta homogeneidad en la serie de tiempo estudiada, manifestando que es un elemento fundamental en la formación de inundaciones, pero no es la principal causa de desastre, como sí lo es la ocupación de zonas no aptas para el desarrollo urbano. Uno de los factores principales en la formación del riesgo por inundaciones es la constante reconfiguración territorial mediante la incorporación de suelo sin una vocación urbana, el cual viene precedido de incremento demográfico, la migración, condiciones de precariedad, el incumplimiento de reglamentos y la carencia de una planeación adecuada que evite los asentamientos sobre zonas inseguras. Y por último, creo y manifestamos de alguna manera que para lograr mejores y más eficientes diagnósticos sobre las condiciones sociales y económicas de la población que permiten generar políticas públicas, es importante la generación de información estadística, a la vez que garantizar que se mantenga de forma sistemática a través del tiempo y a escalas detalladas. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Vieira. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Mire, necesitamos algún micrófono para que puedan hacer la traducción. Mientras le pasan el micrófono, Cecilia Gutiérrez del Centro Geo. Nada más vamos a hacer estas 3 preguntas y la que usted va a hacer, porque empezamos un poquito tarde para concluirlo. Bueno, la pregunta de Cecilia Gutiérrez del Centro Geo: ¿qué implicaciones económicas presenta el problema de calidad de datos a nivel nacional? Me imagino que la pregunta es para el doctor. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, pero la verdad es que la contestación es imposible, ¿eh? Creo yo, sinceramente. Justamente una de las cosas que he dicho es que hay un problema de monetización. No hay prácticamente ninguna experiencia, o al menos yo no tengo
conocimiento a partir de mis búsquedas por internet y de los contactos que tengo en que esto se haya realmente se haya hecho, ¿no? Entonces, lo que sí hay son ejemplos de qué problemas puede tener la mala calidad de un dato o de un producto. Yo, por ejemplo, les cuento a mis alumnos el caso de una cartografía náutica, un problema que ocurrió en España con un petrolero, se llamaba Urquiola, y había en España tenemos un servicio hidrográfico de la Marina que se encarga, es competente de la cartografía náutica. Había recibido avisos de que existía una aguja, es decir, una piedra relativamente superficial, y no habían actualizado la cartografía. Pasó por ahí un petrolero monocasco y aquel petrolero se rajó y hubo un vertido gigantesco. Al final, ¿qué pasa? Pues al final pasa que hay unos pleitos, hay unos seguros, hay unos juicios y al final pues el Estado tuvo que pagar porque era el competente y era el que había mostrado una actuación, digamos que negligente en este caso. Entonces, eso es un ejemplo. Yo entiendo que cuanto más se utilice la información geográfica, no ya por personas que somos, digamos que capaces de movernos en un entorno ambiguo, sino cuando sea utilizada realmente por sistemas, como lo que he comentado, totalmente automatizados, vehículos no tripulados, etcétera, y haya problemas, alguien tendrá que dilucidar si el problema venía de la señal del GPS y del sistema GPS, si el problema venía de los sistemas de actuadores, pues que iban y no han hecho bien su labor, o si el problema venía de la información, en cuyo caso el que la haya producido tendrá alguna responsabilidad, ¿vale? Gracias. Con un poquito de pena le voy a pedir que sea muy concreto. Es muy concreta, sí. Sí, por favor. Nada más. El tema, bueno, de la calidad de los datos, tiene que ver la vigencia de los datos. Y la pregunta es para la universidad, para el compañero de la universidad, que si tienen información vigente, dado que de 2010 para acá han pasado un montón de cosas, y nada más si han seguido estudiando eso y esté disponible información, aunque sea el caso de Morelia o de otros que estén estudiando, pero que sea vigente. O sea, han pasado muchas cosas desde 2010 para acá, ¿no? Sí, bueno, los datos últimos que tenemos desde el punto de vista estadístico es a 2010, son los que estamos trabajando, ¿no? Todavía es una investigación en proceso, ¿no? Es una investigación que se está enriqueciendo. Otro de los elementos, de alguna manera, después del diagnóstico que se ha hecho a partir de las zonas determinadas como los focos rojos en las dos problemáticas, tanto de precariedad como de inundaciones, es hacer la evaluación en campo, ¿no? Creo que eso es fundamental, no podemos de alguna manera determinar o establecer esquemas de política pública, sino, digamos, nos metemos a las zonas, que es en la fase en la que estamos, de las colonias, y es, digamos, una información muy relevante, el levantar a través de la percepción de la gente, de las vivencias mismas de los colonos, una relación relevante. También, bueno, estamos trabajando los datos a nivel colonia del INEGI, que están ya desarrollados para poder enriquecer, digamos, esta perspectiva. Eso es lo que se tiene. Gracias, muchas gracias. Quedan dos preguntas pendientes. Les voy a pedir a José Luis Solarte y Antonio Rodríguez si podemos buscar, ahorita terminando la sesión, al doctor Ariza para que le responda sus preguntas. Doctor, vamos a aprovechar de usted aquí afuera, por favor. Y bueno, para concluir la sesión, hago entrega por parte del comité de la Sigma un reconocimiento y un agradecimiento a cada uno de los participantes y les pido un aplauso para ellos. Muchas gracias por su presencia.